Engendros y marionetas posesas, sean bienvenidos a... este programa. Acabas de explorar un portal hacia el único conoces. Bienvenido seas a Habitantes del Vortex. Your time. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva edición. Hoy me ha tocado la misión de llevarles, de traerles información. Hoy voy a hablar de un hecho histórico que muy pocos conocen y se está dando a conocer básicamente en estos últimos meses por distintos medios, ya sea porque hay un documental que se estaba preparando de esto y corresponde también a un hallazgo histórico dentro de lo que es la historia naval de Chile. Y para esto nos vamos a remontar al año 1873. Espérate, ¿se estaba preparando ya un documental sobre esto? No, el documental ya debería estar listo, ya fue lanzado. Ah, ya. Pero todo comenzó por la preparación de este documental. Yo pensé que te habías adelantado al documental como lo haces con mis guiones. No, esta vez no. Ah, ok. Antes de remontarnos al pasado, vamos a saludar a nuestras amigas de Bellas y Rebeldes. Por supuesto, corresponde. Corresponde como cada edición de nuestros capítulos, que tienen su stock de vestimenta, sí, ropa varia, para ellos y para ellas, para todos los gustos, tamaños y colores. Para los bellas y para los rebeldes. Correcto, como así lo dices. Y después de vestir de una manera exclusiva y atractiva, después vienen las citas, donde puedes vestirte con la ropa de Bellas y Rebeldes y puedes tener tu as bajo la manga con tus artilugios varios de Wicked Game. Y tener una gran noche, un brillante final de noche, terminando con broche de oro. Claro. Y con juguetitos varios. Saca tu Christian Grey que llevas dentro. Aunque sea la manera pobre y la versión fruna, pero puedes tener tu pequeña habitación de juegos. Con la ayuda de Wicked Games vas a quedar como un campeón. Sí, definitivamente. Traen sus productos sexuales. La cosa sexual. Productos, accesorios, lubricantes y cosas varias. Un sex shop online que pueden encontrarlo en Instagram. Correcto. Como Wicked_Games. Correcto. Cualquier duda, no duden en contactarlos. Van a responder sus preguntas. Tal vez demoren, pero van a contestar. Están muy preocupados de su clientela. Sí, yo tengo una pregunta que les voy a hacer. Espero que me la respondan. ¿Por qué tiene 2 guiones bajo? Porque probablemente ya había otra cuenta con un nombre similar. Voy a buscar esas cuentas. Es como en Megamente así. ¿Qué significa la T del traje? ¡Titán! ¿Y por qué Titán? ¿Qué significa? Es el único nombre que quedaba disponible. Como algo así. Muy bien, ya saludamos. Ya hemos saludado a nuestras amigas, a nuestras tiendas amigas. Sí. Saludos también a nuestros seguidores de Instagram, de Facebook, que está creciendo la comunidad. Sí, me siento mejor como persona después de eso. Como por ahora nosotros estamos haciendo las grabaciones para poder tener la reserva, no tenemos prostituta idea de los comentarios que nos han dejado por los videos anteriores. Así que no sabemos si están a gusto o en disgusto con que hagamos video. Recuerden que nosotros no grabamos en el mismo día que es lanzado, sino que grabamos con una semana de antelación. Por lo que muchas veces no nos enteramos de las noticias o de los comentarios. Ahora me siento como nuestros amigos de Oma Wea Podcasto. Sí. Que ellos, claro, empezaron a grabar también sus varios capítulos de Reservante. Y en sus capítulos ellos lo mencionan. De que dan saludo a los escuchas, pero en verdad no tienen puta idea si alguien los va a estar escuchando a la fecha de lanzar el capítulo. Claro. Estamos como iguales así. Así que también saludo a los chicos de Oma Wea. Oh, sí, que no habíamos saludado. No lo habíamos saludado a los capítulos anteriores. Espero que no se sientan ofendidos. No, de hecho yo ahora en breve los voy a contactar porque ya se viene
una colaboración con ellos. Sí, Quiero organizar, está pendiente eso y tengo que, antes de terminar el año, quiero terminar un capítulo con ellos. Muy bien. Ya sea en nuestro territorio o en el de ellos, pero yo los prefiero en nuestro territorio. Oh, sí. Quiero intimidar gente solamente con psicología y argumentos extraños. Quiero traumar gente. Es justo y necesario. Quiero escuchar ese trauma. Quiero escuchar esa cosa de que nos digan ¿qué? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué tema nos traes? Y que después nos pongan notitas. Sí, tienen que poner notas. Sí, que nos pongan notas. Ahora sí, subámonos a nuestra máquina del tiempo. Ahora sí, ¿qué tema nos traes hoy? Como les dije, nos vamos a remontar al año 1873, Ya. a los astilleros R&J Evans de Liverpool, en Inglaterra. Liverpool. Los Beatles. De hecho, seguimos en ese sector de Europa, así como tú nos hablabas de la tradición Ajá. de Gales. Sí. Ya, vamos a ir por el sector. Europa te atrae, te atrapa. A todos. Oh, Somos muy ricos en cultura. sí. Y en otras cosas. Comida. Sí, y el licor y el trago. Bueno, como les decía, en los astilleros de R&J Evans de Liverpool, Inglaterra, en el año 1873, se daba construcción a uno de los navíos más importantes de la historia de Chile. El Perla Negra. No, tampoco es la Covadonga ni la Esmeralda. El Going Merry. El barco que usa Luffy en One Piece. Algo así. Muy bien. Menos conocido. Bueno, la importancia de este barco ¿Ya? fue tanto por su participación en grandes hitos. No, yo no participé. No, estoy hablando del barco. Ah, sí. Y participó en grandes hitos de la historia de Chile. Bueno, aparte de ser protagonista de una de las tragedias navieras más grandes de la historia de navieras de Chile. Tenía 98 metros de eslora, que es el largo, Correcto, sí. por 12 metros de ancho. Ajá. No recuerdo cuál era el nombre de esa unidad, pero recuerdo que es eslora, es el largo del largo buque. de proa a poco. Estaba construido con casco de hierro y llevaba por nombre el vapor Itata, que también fue conocido como el Titanic chileno. Fruna. Algo así. Ok. Este vapor fue arrendado por el gobierno de Chile a la Compañía Sudamericana de Vapores. ¿Cuál era su misión? Ser un buque de apoyo durante la Guerra del Pacífico. Oh, ya. Su misión era transportar tropas y armas y equipamiento para las distintas campañas que se desarrollaron durante la Guerra del Pacífico. Es así como el 2 de noviembre de 1879, a las 7 de la mañana, en la localidad de Pisagua, el vapor ya mencionado fue uno de los varios navíos que protagonizaron el que es considerado, según los historiadores, el primer desembarco anfibio en la historia del mundo. ¿Anfibio? Sí. ¿Ya? O sea, Chile ahí de los primeros, así poniendo la vara al sentido. O sea, ¿qué día de la Segunda Guerra? No, bueno, Pisagua en Chile. 1879, 7 de la mañana, bueno, ahí ya listo. Ahí tení Stalingrado y... No, Stalingrado fue el otro. Sí, fue otro. Ajá. Los buques que lideraban la maniobra, o que son los más mencionados en la historia, eran el acorazado Magallanes, las goletas O'Higgins y Covadonga, La Covadonga. que fue parte también del combate naval de Quique, Sí, junto a la correcto. Esmeralda, y la cañonera Magallanes. Ajá. Claro, porque la Covadonga le pone la C en Chile. Correcto. La otra era Huáscar, el H. La Independencia. Independencia. La Mar. La Mar y la Esmeralda. La Esmeralda. Chile. Ahí está. Toma. Toma. Dato anecdótico. Sí, nadie lo sabía, fueron los aliens. Eso lo aprendí con Dico y Clot. Ajá. Bueno, estos fueron los otros navíos que acompañaron o que eran parte fundamental de esta campaña. Y también ellos fueron parte, junto al ya mencionado Itata, de las campañas de Arica y Tacna entre febrero y marzo de 1880. También participó en la expedición a Mollendo en marzo de 1880,
la expedición a Lynch en septiembre a noviembre de 1880 y la campaña de Lima en septiembre de 1880 a noviembre de 1881. O sea, tuvo gran participación dentro de la Guerra del Pacífico, y son datos que no se nombran mucho en la historia naval. O sea, claro, no es como mencionado, no es tan famoso como los otros que participaron directamente en la batalla. Correcto. Es como cuando te mencionan el combate naval de Iquique, lo primero que se te viene a la mente es la Esmeralda y el Huáscar, considerando que la flota estaba conformada por más navíos, como dijimos, la Covadonga. Claro. Pero que, claro, se fueron haciendo un poquito más conocidos por el tema de que uno ya empieza a leer historia. Antes se te enseñaba mejor en el colegio el tema de historia, entonces se te dan todos estos datos. Ahora ya quedan como relegados porque prácticamente la historia te la dan en base a redes sociales, sí, o lo que se te comenta en las noticias. Correcto. Es como, hoy vamos a celebrar y bla, bla. Al finalizar la Guerra del Pacífico, este vapor fue devuelto a la Compañía Sudamericana de Vapores, pero en 1891 fue requisado por congresistas de Chile y destinado al traslado de armas para los insurgentes de la guerra civil de ese año, que fue cuando estaba al mando Balmaceda. Ya, sí. El 6 de mayo fue detenido en el puerto de San Diego en Estados Unidos, ¿ya? Y a las 5:30 de la tarde del día siguiente, el Itata levó anclas y se marchó desobedeciendo las órdenes de la Marina norteamericana. Chileno. ¿Por qué chileno? Porque chileno, o sea, gringo, chao. No, nos mandamos solo. En su interior se llevaba al mariscal George Gard, quien fue dejado en tierra en la zona de lastre del puerto. Ajá, sí. Y él informó que el barco estaba lleno de soldados chilenos. Como es de esperarse, la Marina norteamericana envió varios navíos a dar caza al Itata. Para esto, 2 almirantes se hicieron cargo de la misión, y para pasar piola, se dijo que estas naves iban a abastecer armas a la Esmeralda. Ah, ya. O sea, como que venían a Chile a apoyar el combate, ¿cachai? El ingenio chileno. El ingenio chileno. No, los gringos. Ah, los gringos. Los gringos ya, dijeron sí. Que estos navíos norteamericanos venían a abastecer a la Esmeralda. Bueno, de alguien lo prendieron. Probablemente. Tiene que haber sido un tal Pedro por ahí, un Juanito Pérez. ¿Qué es lo característico de esto? El 16 de mayo, los barcos gringos llegaron al puerto mexicano de Acapulco, pero no lograron alcanzar al Itata. Fue más rápido. Pero esto no quedaría así. Se iba a poner morado. Los navíos Charleston, Baltimore y San Francisco, entre otros. Déjame adivinar, ¿eran gringos? Sí, eran gringos. Me sonaba por ahí como que eran gringos. Bueno, entre otros, se unieron a un contingente internacional de buques de guerra de la Marina Real del Imperio Británico y la Marina Real Alemana. Ah, ya, ok. Para esperar al Itata en el puerto de Iquique. Ya, o sea, tenía ahí barcos llenos de té y barcos con tecnología nazi alienígena. No, eran barcos con cerveza. ¿Eran alemanos? Sí, pues alemanes. Ya, eran tecnología nazi con... Pero con cerveza. De alienígenas preparando cerveza de otro planeta. Cuando llegaron a Iquique, los contraalmirantes estadounidenses convencieron a los congresistas chilenos de entregar el cargamento que poseía el Itata. Ya. Porque obviamente venía con armas de contrabando. Correcto. Consistían en cerca de 5.000 rifles, que irónicamente, posteriormente, el buque Maipo arribó con armamento y municiones alemanas Krupp, por lo que el cargamento del Itata ya no era indispensable. O sea, fue como... Loco, el otro buque trae más weas. Claro. Ya, llévense las weas del Itata, ya. Fuera. Seguramente ahí se las llevaron a Tacna para venderlas más baratas. Zona franca, pues. Zona franca. ¿Qué curiosidad también trajo todo esto? ¿Por qué es importante la participación del Itata? Este incidente provocó que Benjamin Harrison no fuese reelegido como presidente de los Estados Unidos para un segundo periodo de mandato. Ya. Él iba por su reelección. Correcto. ¿Cómo quedó esta cagada? No. ¿Sabes qué? Mira, hay un problema por allá, así que no, sé que no voy a poder.
Como, weón, se te arranca un barco. No, weón, si es que Y más encima la arriba, cagaste. y más encima arriba se te iba un contraalmirante, weón, y te lo secuestraron. Por weón no. Luego, Y lo que más le dolió al ser gringo, que se le robaron la arma. Porque gringo sin armas no es gringo. correcto. No. Ese es un golpe en el orgullo, weón. En el honor Claro, es como que a ti te roban el choripán y de la mano. y de la mano. Cuando estás a punto de masticarlo así. Así, ese nivel de dolor. Con pebre casero. Uy, ya está dando hambre. Ya, ahí está el rifle, el rifle. Bueno, luego de la rendición del Itata, la nave y sus tripulantes fueron trasladados a San Diego, en donde fueron investigados para encontrar a los proveedores de las armas y enjuiciarlos. Ya, ¿Ya? correcto. Esto último no ocurrió, o sea, no se les pudo enjuiciar. ¿Por qué? Se declinó la opción indicando que se había cometido un error y que además el cargamento correspondía a propiedad privada, lo que estaba fuera de la jurisdicción directa del gobierno federal. O sea, los buenos llevaban Ya, armas. Sí. No eran armas que hubiesen sido compradas al ejército, sino que había un dealer independiente, como que hubiesen comprado directamente en una fábrica de armas. Ya, sí. Entonces sí. decían, bueno, no tenemos jurisdicción sobre esto. O sea, si los buenos los van a ocupar de contrabando para su guerra civil, wea de ellos. No nos puedo meter ahí. Ahí estaba Nicolas Cage metido. Correcto. ¿Cómo se llama esa película? Dios de la guerra. Dios de la guerra. En el año 1920, ya pasados varios años, el barco es reacondicionado para transporte de pasajeros. Ya. Se le agregó una cubierta más. El buque originalmente tenía dos cubiertas, Ajá. que es la cubierta que estaba prácticamente a intemperie Sí, correcto. y la cubierta que está en la parte interior del casco, que es como donde van los camarotes. Ah, claro. ¿Ya? Esas son las dos cubiertas que tenía original de fábrica. Claro, era utilizado solamente para lo que es carga y descarga. Correcto. No necesitaba más. Posteriormente se acondicionó y se le agregó una tercera cubierta que era básicamente toldos en una Ya. especie de segundo piso, así como artesanal, Claro, le armaron un andamio layer. algo así, y ahí formaron su tercera cubierta. Ya. Ok. Esto provocó que el barco perdiera su centro de gravedad. O sea, ya no tenía como una nivelación. Obvio. Esto no impidió ni afectó en gran medida que el barco siguiera navegando con sobrepeso, que era algo muy común para la época, y tampoco existía una gran fiscalización naviera. Por ende tampoco había algo que te dijera, no, o sea, es que tienes que volver a nivelar el buque o elimina esta cubierta porque no te va a funcionar. Chile, pues, weón. Pues dale, así. ¿Funciona la weá? Sí, ya, pues dale. Tíralo al agua. ¿Flotó? Ya, anda. Ok, una wea así. En 1922 zarpó de acá del puerto de Valparaíso con destino a Antofagasta, Ya, esto fue pasta. Antofagasta, bajo el mando del capitán, Julio Caldera Arauz, Ya, sí. realizando una escala en el puerto de Coquimbo. De acá de Valparaíso el buque iba con algunos animales, iba con ciertos insumos y pasajeros. Sí. Ya, ok. ¿Cuál era el destino principal? Era que se llevaba gente de acá de la zona central y sur a las salitreras. Ah, Porque en ya, esa época ok. ya las salitreras igual venían en decadencia, Sí. pero aún así como que sembraban la esperanza en las familias de que iban a tener un mejor futuro y todo lo demás. Ajá. Entonces es como cuando te dicen ahora, bueno, sé que están contratando gente en las minas del norte Ya, sí. y tú te vas ahí. Pero en esa época, como no habían carreteras ni un transporte tan rápido como lo es ahora, si te ibas en buque ibas a un viaje sin retorno, entonces te ibas con tu familia. Sí, correcto. Después que el buque zarpó de Coquimbo a las 9 de la mañana, se avisa que había un clima desfavorable. O sea, Ajá. había temporal. Déjame adivinar, el buque como con su capitán tan consciente y como un muy buen capitán, él se esperó en el puerto y aplazó todo para que el mal tiempo no le afectara. Eso es el pensamiento ideal. Estamos hablando de Chile. Ah, cierto. Como así dato anexo, Ya. cuando el buque zarpó de Valparaíso, se le hace una inspección por el tema de las cargas y todo lo demás para ver el centro de gravedad. Se supone que si el buque va con sobrecarga, no se permite el zarpe hasta que se nivele todo como corresponde. Sí, correcto, es Ya. lo normal.
Acá en Valparaíso se emitió un certificado que autorizaba el peso que llevaba el buque para ese momento, porque ya sabían que tenía que ser una escala en Coquimbo y eso iba a quedar con sobrepeso. Sí. Y que supuestamente se había hecho un estudio y que no, que el barco estaba así en las condiciones para navegar y que iba a cumplir con el viaje como correspondía, que no le iba a pasar nada. Cuando llegó a Coquimbo y se hace como la inspección del buque antes del zarpe, dicen, ¿sabe qué? El buque no está autorizado, o sea, esta carga es demasiada para el buque, no se va a poder, y tomen, ahí está el papel. De allá de Valpo me dijeron que se puede, la Armada Ya, autorizó. Por ende, zarpó el buque. La carga que llevaba total al zarpe de Coquimbo constataba de 7.907 sacos de cemento, de los cuales 3.900 de estos iban en la popa del barco. Llevaba 1.300 fardos, Ya. 600 bultos que debían entregar en diferentes puertos a lo largo de su viaje, Sí, claro, Express. una cosa así, 500 cajones de surtido, 500 sacos de cebada, 500 corderos, 213 vacunos, 162 barriles de vino. Ya. Todo esto era para abastecer la zona norte en lugar de las salideras. O sea, llevaba cemento, llevaba los fardos, llevaba varios productos, llevaba muchos animales y además llevaba vacunos y corderos. Sí, Sí, poco respeto que le tengo a los marinos. no, y espérate, que este dato ahora ya muchos van a quedar plop, Ya, tíralo. porque en cuanto a la cifra exacta de pasajeros hay varias discrepancias. En una entrevista que se hizo en la revista Mar de la Liga Marítima, el contramaestre sobreviviente en esa época indicó que habían 100 tripulantes y 200 pasajeros. Ajá. Esa fue la primera cifra que se dio. Por otra parte, en un artículo del diario La Tercera, el periodista Patricio Lascano aumentó el número a 400 en total. Ya. Pero existen versiones que redondean el número de pasajeros independiente a la tripulación del barco, netamente Ya, los pasajeros, Sí, sí. a 500. Ya. Ok. Ese sería más o menos el número total de personas, ya que se considera que en la época era muy común que los polizones se metieran entre medio de las cargas para no pagar el pasaje. ¿Solamente en esa época? No, estoy diciendo que en esa época era muy común. Ah, sí, sí, sí. Ahora es un poco menos común, o sea, tenéis más temas de seguridad, Claro. más protocolos de seguridad. En esa época no era tan así. Alrededor de las 2 de la tarde de ese día, a 14 kilómetros de la costa del sector de la Higuera, el vapor se vio en medio de una tormenta. Había un viento sur muy fuerte y en esa época los residentes catalogaban esto como un tifón. Ya, sí. Ya, muchos de los historiadores y científicos decían que a lo mejor era una exageración, Yo creo. ¿cachai? Porque obviamente las costas de Chile no eran como para tifones. Sin embargo, hace un tiempo atrás subieron vientos tan fuertes en el norte, básicamente en el mismo sector, que sí correspondían como a las características de un tifón. Entonces sí dicen que ya pueden tomar como verdadera esa versión, de que era un tifón que agarró al buque. A raíz de esto, el buque comenzó a hacer agua. O sea, las olas le superaron en la altura, Claro, correcto. que caían en la cubierta. Y además que iba bastante bajo con la carga que llevaba. Aparte, esto provocó también que el buque fuera arrastrado por el viento sur que había, hasta que lo volteó de campana. O sea, cuando ya las olas empezaron a superar la altura del buque y empezaron a pasar por sobre la cubierta, Ajá. en la tercera cubierta es donde iban los animales. Oh, pobre animal. En unos documentales que estuve viendo sobre el mismo tema, que fueron como la fuente de donde extraje información, los expertos y los marinos que hablaban decían que una de las cargas más difíciles de trasladar en el mar son los animales, porque es carga móvil. Sí. O sea, un animal se asusta y se va a tender a acurrucar con los otros animales y van a mover la carga, y obviamente te altera el centro de gravedad. Entonces, cuando empezó a caer el agua sobre la cubierta, una de la gente que iba en la segunda cubierta, que era como la de segunda clase, Ajá. bueno, segunda, tercera clase, iban en una cubierta con hamacas a la intemperie.
Entonces obviamente cuando empezó a hacer agua, la gente se empezó a asustar. Cuando el buque empezó a moverse mucho, casi voltearse, no tenían dónde afirmarse. Entonces todo el peso se empezó a trasladar de manera irregular. Pero si el barco se empieza a mecer y tú estás en una hamaca, por cosas de gravedad, tú estarías siempre recto. Correcto, pero estamos hablando de que esto era a las 2 de la tarde. Ah, ya. O sea, no, la gente no estaba durmiendo a esa hora. Estaban admirando el paisaje muy probablemente, o estaban de pie porque tenían que comer o algo, pero no estaban en la hamaca. Muy mal hecho. Entonces obviamente la gente se empezó a asustar y empezó a haber un caos pero horrible. Lo más triste de todo esto, que de las 500 personas que iban a bordo del buque, se cuenta que son aproximadamente 100 niños. Que hay que tomar como les decía, este era un viaje sin retorno. Entonces muchos de estos obreros que se iban a buscar este nuevo futuro en las salitreras vendieron todas sus pertenencias, claro, sus casas, todo lo que tenían, y se embarcaron en esta nueva aventura para un nuevo futuro. Ajá. Claro, se iban como para no volver. Se iban para no volver. Literalmente se fueron para no volver. La promesa que tenían. Claro. Otro dato es que el capitán Caldera era el último viaje que hacía. Ese era su último viaje, es como que ahí iba a jubilar. ¿Cachai? Entonces era mucha expectación respecto a este viaje. Ya, fue culpa de Poseidón. Claro. Si yo no te tengo, nadie te tendrá. Una cuestión así. Como les dije, la nave poseía 3 cubiertas. La tercera fue como la hecha a la mala. Ajá. Estaban separadas por clases. Los pasajeros que eran de primera clase y entre comillas de segunda, al ver todo el caos que se estaba empezando a generar por las olas, lo primero que hicieron fue refugiarse en sus camarotes. Ah, sí. Y estos se convirtieron en su tumba. Me imagino. O sea, los de primera clase no se salvaron. Aquí ya justicia divina con las clases sociales. Ah, sí. ¿Cachai? Por eso es que también se cataloga como el Titanic chileno, porque igual tenía su separación en clases. Claro, sí. Y era un traslado de pasajeros en un buque a vapor. De hecho, el buque ya llevaba como 50 años de servicio y nunca había tenido ningún problema. De hecho, en climas hostiles se había manejado súper bien. ¿Cachai? A pesar de que ya se había acondicionado la cubierta y todo, no había tenido ningún problema hasta este día. Va a ser una bonita adaptación. Sí. El Brescian. Claro. De segunda clase con la Rocío. Puede ser. Ajá. Bueno, el resto del barco estaba sumido en el caos. La gente gritaba, corrían de un lado a otro. Muchas de las mamás o papás trataban de tomar a sus hijos en los brazos. Ajá. Y estos se soltaban de sus manos y se perdían entre medio de la multitud y a veces hasta entre medio del agua. Y al tratarse en su mayoría obreros, como les dije, se trasladaban a trabajar en las salitreras buscando un mejor futuro para ellos y para sus familias. Como les dije, el número de niños aproximado que habían eran 100 niños. Que un número aproximado. Sí. Pueden haber sido un poco más. De toda la tripulación y los pasajeros que habían, solamente 26 personas lograron sobrevivir. Así que esto ya al final. De estos eran 14 tripulantes y 12 pasajeros que debieron permanecer hasta el día siguiente en las balsas salvavidas, las que al llegar a las rompientes de las olas se volcaron también, porque en ese sector las corrientes marinas también son bastante fuertes e inestables. Sí. Es como, de hecho, por lo que hablaban, era como que vienen las rompientes una tras otra. Es como estar acá en Ritoque, que tienen una sequía de olas y por eso obviamente no puedes maniobrar bien un bote, sobre todo si era salvavidas. Incluso el buque contaba solamente con 2 botes salvavidas, todo para hacer espacio para los demás. Ya, ok. Los sobrevivientes comenzaron a nadar hacia la playa. De hecho, hubieron varios que, si bien no estaban en los botes, quedaron como flotando. Y en esa época, como no había tanta tecnología para orientarse, los buques nadaban a una cierta distancia de la costa, por ende tenías visión. O sea, ellos nadaban por visual. Ya, correcto. Entonces estaban, entre comillas, relativamente cerca de la costa. Entonces trataron de mantenerse a nado, los que pudieron. Muchos obviamente se ahogaron, se fatigaron, la hipotermia hizo de las suyas. No lograron sobrevivir por diversos motivos. De esto, los 26
sobrevivientes que hubieron eran todos hombres jóvenes, que básicamente se salvaron por el tema de instinto de supervivencia y estado físico, resistencia física. Ya. La mayoría de las personas que fallecieron tampoco sabían nadar, que era algo muy común en la época. O sea, los marinos sí tienen como un régimen de que tienen que saber nadar en caso de... Este es el problema. No llevaban pelo largo. En esa época ya no. No, ahí está. No los pudieron salvar tirándolos del pelo, como ya mencionamos en otro capítulo. Correcto. Tras llegar varios de los sobrevivientes a la playa, los que estaban así como en condiciones de moverse tenían que caminar alrededor de 3 a 4 kilómetros Ya. para llegar al pueblo más cercano. O sea, desde la playa hasta el pueblo. El primer sobreviviente que logró llegar a la costa y irse caminando llegó hasta un pueblo llamado Los Choros. Ya. ¿Ya? Ahí fue auxiliado por habitantes del lugar. De hecho, el relato dice que llegó como a una especie de... un terreno grande que era como una especie de... ¿Viste? Ya empezaron a irse las palabras, pues, weón. Es como eso mismo. Ya, ok. Bueno, era como una especie de hacienda, Ajá. ¿cachai? Y se metió al patio hasta que llegó a la casa, ¿cachai? Y iba desnudo. O sea, perdió su ropa en el accidente y todo pa'l loli. Y ahí fue auxiliado por los dueños de casa. Y cuando él les contó lo que estaba pasando, obviamente se impactaron. Y este pueblo es netamente de pescadores. Entonces se corrió la voz de inmediato de que había un naufragio, hubo un accidente marino y que estaban llegando sobrevivientes a la costa. Y empezaron a organizarse grupos de pescadores que iban a la costa a rescatar gente. Muchos de estos, para la época, era también muy común que todo se trasladara en burro. Ya. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaban a estos sobrevivientes, los subían en los burros, en las mulas, se los llevaban hacia el pueblo, trataban de alejarlos de la costa para darles refugio. Pero habían algunos que estaban muy mal heridos, otros que llegaban como podían a la costa y morían en la playa. Entonces, al final, por eso decía que finalmente, después de todo, son 26 los que sobrevivieron. Pero habían más sobrevivientes que no lograron. O sea, varios salvarse. llegaron a la playa, Llegaron pero mucho solamente más. 26 lograron sobrevivir Ajá. a todo el embate. Oh. ¿Cuántos animales? No, los animales se perdieron. Oh. Creo que eso es lo más lamentable. Sí. Bueno, como te decía, un gran número de los pasajeros y de los tripulantes lograron llegar hasta la arena, por lo menos. Sin embargo, no lograron soportar las bajas temperaturas. Estuvieron prácticamente toda la noche batallando por su vida, mojados en agua fría. El océano Pacífico, acá en las costas chilenas, todos saben que es bastante fría. Y más en una tempestad. Sobre todo en un temporal. Y se dice que en esa zona los vientos como que se cruzan, hay corrientes de aire, Ajá. aparte de las corrientes marítimas, y hace que, por ejemplo, las olas cuando chocan contra la costa, porque ya son zonas muy rocosas, Ya, sí. entonces al chocar contra la costa como que la corriente se devuelve, o sea, devuelve la ola hacia atrás, entonces eso genera una corriente marítima y es mucho peor. Muchos de estos que no lograron sobrevivir, estos fallecidos del naufragio, fueron recuperados por sus familiares. O sea, muchos llegaron a reclamarse. Se supo de este naufragio ya con el pasar de las horas. Ajá. Hay varios buques que trataron de tener contacto con el Itata, porque obviamente tenían que seguir un itinerario y a una cierta hora tendrían que estar en cierto lugar. Pero las comunicaciones que habían inalámbricas en ese tiempo eran de ida y el Itata no respondía. Claro. Entonces era como algo pasó. Aparte que ya se sabía del mal tiempo. Cuando la armada se entera de esto, a cargo estaba el capitán von Schröder, Ya, sí. y él dio la orden de enviar 2 buques de búsqueda, pero que eran buques pesados, eran como artilleros, por así decirlo. Entonces eran más pesados, y él alude de que, por ejemplo, tenían que salir de Valparaíso, ¿cachai? Y que las calderas de los buques se demoraban como 6 horas en estar listas para que se pudieran zarpar. Pero el dato indica de que a 1 hora de donde estuvo el naufragio había una escuadra de la armada, Claro. que podría haber asistido al naufragio
y hubiese podido recuperar gente sobreviviente que estaba flotando. ¿Cachai? O sea, hay como hay algunos registros que dicen de que estaban que estaba, por ejemplo, la escuadra cerca y que podía haber hecho algo más por esta gente. O sea, a su vez se salva mucho más gente de lo que se salvaron realmente. Ya, ok, sí. Bueno, como te dije, hay muchos de los cuerpos que fueron reclamados por los familiares, pero también así hay otro número de cuerpos que nunca fueron reclamados o que no se alcanzaron a reclamar. En base a esto mismo, y como la naturaleza hace de las suyas, empezó el tema de la descomposición, y los mismos lugareños improvisaron un cementerio cerca de la costa. Claro, para por lo menos darle una digna sepultura. Claro, de muchos no saben los nombres de los sepultados, de otros sí tenían como su identificación. En esa época era mucho más difícil saberlo. Correcto, era más difícil el tema de la identificación. O sea, antes era un papel, o sea, se mojaba y fuiste. Más encima. En la actualidad este cementerio se convirtió como en un símbolo para este pueblo. Ya es como un monumento para ellos. Ajá. En la entrada de este cementerio improvisado tienen una especie de animita, y muchos de los lugareños se acercan a ellos pidiendo favores y se los cumplen. O sea, para ellos hasta el día de hoy es constante esto. No es como que son estas animitas que no, es que en su tiempo la gente venía, los visitan, no. Ellos es constante, y de hecho hasta el día de hoy ellos les llevan flores, les prenden velas. El cementerio se llama Náufragos del Itata. Podría ser una de las más longevas. Sí, es una de las más longevas. Una de las que más tiempo ha estado atendiendo. De hecho, el tema del monolito que está en la entrada, en todos los cementerios siempre hay como un crucifijo, un Cristo. Correcto. El que tiene este cementerio es básicamente hecho por los mismos lugareños, por ende consta como de un par de rocas que sostienen una cruz, y que para la importancia que tuvo este accidente todos dicen, pucha, es súper pequeño la indicación, o este monolito, que puede ser algo más grande. Y es básicamente porque a veces nosotros nos fijamos en lo exterior, que es lo que pasa en nuestras tierras. Sí, correcto. Todos hablan del Titanic, ¿cachai? Y cosas así, pero si te pones a comparar y a ver las cosas que pasaron en Chile, claro, fue un gran golpe para la historia naviera por su tragedia. Hay relatos, por ejemplo, en uno de los documentales que vi, habla el sobrino nieto del capitán, que actualmente vive en Viña del Mar. Y según el relato de sobreviviente que se fue traspasando de los familiares en generación en generación, dice, y cito: el capitán desde el puente con voz de trueno grita: sálvese el que pueda. Y en ese instante el barco se voltea. Luego el capitán sale a flote. Está aturdido por un golpe y un corte que se hizo en la garganta durante la trifulca. Se dice que en la cabina del barco iban algunas especies de recipientes con combustible y cosas así. Entonces algo de eso cayó sobre él y le hizo un corte en la garganta. No un corte fatal, pero sí un corte profundo. Pues los golpes que sufrió en la cabeza, él quedó aturdido. Uno de sus subordinados lo rescata del agua, sacándose los pantalones, los pantalones tipo arnés, y lo meten al bote salvavidas. Después de esto, el capitán recupera su conciencia y sigue dando órdenes, así, tratando de salvar a los que podía. Cuando los botes llegaron a las rompientes, el bote se voltea y ahí el capitán fallece finalmente por los golpes y las heridas que llevaba. Ya entonces se derrumba totalmente mi teoría. ¿De que el capitán muere con el barco? No, que el capitán era una bruja. No era una bruja. O sea, recibió un corte, recibió golpes, se hundió y salió a flote. Claro. Porque estaba hecho de madera de pato de árbol. Correcto. Pero se murió. Entonces, el capitán estuvo hasta el último minuto en el bote, en el buque, durante el hundimiento, haciendo honor a lo que se dice que el capitán se hunde con su barco. Después que ya toda la gente salió del buque, bueno, entre comillas, los que pudieron salir en los botes salvavidas, lo recupera uno de sus subordinados porque lo vio flotando. Ya, ese es el capitán, hay que sacarlo. Como te decía, después él siguió dando sus órdenes hasta que fallece llegando a las rompientes. Otro dato curioso
es que el que ideé hace un rato que había una escuadra de la Armada que se encontraba a 1 hora del punto de naufragio, pero no fue enviada para auxiliar a los sobrevivientes que se encontraban ahí a la deriva, que estuvieron toda la noche esperando a ser rescatados por alguien. En el año 2017, tras 5 años de expediciones e investigación, el biólogo marino y cineasta Carlos Cortés, junto al sociólogo y productor audiovisual Ricardo Bordones, con el apoyo de la Universidad Católica del Norte, la Armada de Chile y la Compañía Sudamericana de Vapores, lograron encontrar restos del Itata. Ya. Estos estaban a 200 metros de profundidad frente a las costas de la Higuera, lo que ha sido considerado como el hallazgo más importante en materia de patrimonio subacuático en Chile. Es súper peligroso navegar ahí, po. Sí. ¿Te imagináis la cantidad de cueros que andan nadando? Puta, imagínate, pues. ¿Cuántas vacas murieron ahí? Hay cueros de... No creo que hay cueros de oveja. Iban corderos, según lo que mencionaba anteriormente. Sí, pero según Chiloé los cueros son de vaca. Sí, pero aquí iban... Sí, también iba... Bueno, son cuero afro. Claro, son cueros afro. Ok, te dejo continuar. Al encontrarse el barco ya sumergido durante 98 años, Ajá. de hecho esto ocurrió, el hundimiento fue en noviembre, Ya. entonces ya se estaría cumpliendo 98 años el mes pasado, por la ley 17.288, indica que al estar más de 50 años Ajá. algo hundido pasa a ser automáticamente patrimonio nacional. Espérate, ¿estuvo 98 años en el 2017 cuando lo encontraron? ¿O actualmente? Actualmente son 98 años, por eso te digo, cumplió ya. 98 años ahora en noviembre. Ya, ok. Aún falta para los 100 años. Claro, ya van casi 100 años. Ya, ok. Pero como te digo, la ley dice que tiene que estar 50 años Ajá. hundido para que pasase en patrimonio nacional. Bueno, ya lo pasamos. Ya lo pasan. Entonces, Hace rato. lo encontraron y automáticamente pasó a ser patrimonio nacional y está protegido por esta ley que es de los monumentos nacionales. Ya. Y como mencioné, en YouTube también existen diversos reportajes y relatos acerca de esta tragedia. Y en uno de estos reportajes es donde aparece el sobrino nieto del capitán, de hecho es más de uno. Ajá. Y él habla del relato que les mencioné hace un rato, de cuando el capitán grita con su voz de trueno de que tienen que salvarse como puedan. Sálvese el que puedan. Sálvese el que pueda. Muy buen capitán. Sí. Niños y mujeres pueden esperar. De hecho no se salvó ninguna mujer. Eso es lo que... Claro que se salvaron solamente los que tuvieron el instinto de supervivencia. Las mujeres que iban eran mujeres de familia y la que resistencia estaban, física. claro, y estaban presionadas por lo que es la familia. El salvar a los niños, a la tía, a la abuela, a todos los que dejaban con la familia. Ajá. Así es, un buque que partió su vida en batallas campales importantes en la historia de Chile Piensa en todo lo que vivió ese barco. y terminó su vida útil en el fondo marino tras ser adaptado para transporte de pasajeros. Una muerte poco digna, Así según es. creo yo. Sí, O sea, bastante. estuvo involucrado con la guerra del Pacífico, se fue hasta Estados Unidos, navegó hasta Estados Unidos. Imagínate, Cosa- navegó desde Inglaterra hasta Chile. Más encima, ajá. Recorrió prácticamente todo Chile porque durante la guerra del Pacífico no fue todo solamente en el norte, tuvieron campañas Sí. a lo largo de toda la franja. ¿Correcto? Entonces, de hecho el barco se dedicaba a trasladar pertrechos, ese es el nombre Ajá. técnico, que eran básicamente equipamiento, armas, municiones, tropas. Entonces obviamente venía a buscar tropas o pertrechos varios aquí al puerto de Valparaíso, San Antonio. Sí. Y luego los trasladaba al norte, entonces prácticamente recorrió todo Chile durante casi 50 años. Ajá. Bueno, durante todo lo que duró la batalla del Pacífico, y después de eso fue adaptado, entonces ya llevaba como 50 años de servicio el buque, Sí. ¿cachai? Y claro, después fue decomisado y retenido en Estados Unidos, después arrancó, lo trajeron de vuelta Ajá. a Chile. Hay cierta vida útil que debe cumplir un barco antes. Es que de eso es ser lo que dado de también, baja. eso por eso es que se confiaba tanto en el barco, una por la construcción que tenía, al ser de hierro, el largo que tenía era vapor, era rápido. Sí, correcto. Tenía buena navegación, por así decirlo, Ajá. era muy maniobrable. Pero todo cambia cuando tú adaptas algo.
Entonces cuando Correcto. a este obviamente se le agregó una tercera cubierta, ya perdió todo su centro ese de... buque no estaba diseñado para tener una tercera cubierta. No estaba diseñado para Cuando eso. uno se diseña el buque, se diseña con cierto modelo, no para que tenga cosas extra. O sea, ponerle un alerón no hubiera servido de mucho. No, Nica. No, como ponerle neón por abajo. Un buque gamer Un buque a vapor. gamer. Buque gamer. Bueno, como les mencioné en YouTube, encontré harta información. Tuve varias fuentes de información entre páginas, entre reportajes y cosas que encontré en YouTube. De hecho, ustedes pueden buscar. Y entre los relatos que ellos tenían, después ya de 5 años de búsqueda, los investigadores reciben como el dato de unos pescadores que les dicen, ¿saben que en tal sector nosotros estuvimos tirando redes y cuando recogimos encontramos trozos de madera? Ajá. O hubieron redes que se engancharon y no las pudimos sacar y se rompieron? Entonces a lo mejor lo que ustedes están buscando está ahí. Puede ser. Entonces les dieron las coordenadas y creo que tuvieron un error así como de 800 metros. Ah, ya. ¿Cachai? Claro, es por el movimiento de las corrientes marinas. Pasó lo mismo con el Titanic. Cuando ellos lanzan su robot submarino, primero tenían uno que era como de ellos, después se consiguen otro Ya. que lo abastecen, que podía bajar como hasta 1000 metros. Ya. Llega un punto en que empiezan a recorrer el fondo marino y se topan con huesos humanos. Entonces encuentran como costillas y dijeron, miren, sabe que ya aquí hay huesos humanos, encontramos un cadáver. Ya, Básicamente ya, sigamos investigando, recorramos cierto perímetro para ver qué encontramos, que podía ser cualquier cosa. Después que encuentran estas osamentas, por así decirlo, en el fondo marino empiezan a encontrar carbón. sí. Ya. Y estaba esparcido, entonces ya te das cuenta que era el carbón de las calderas, que al darse vuelta el Correcto, buque sí. se esparció. Y poco a poco ellos empiezan a encontrar trozos de metal, ya de hierro, no sé, pues cañones, Ajá. ¿cachai? Y cosas que ellos trasladaban. Entonces ya después llegaron a un punto en que encontraron el mástil. No eran cañones, era el mástil. Que Ya, era de sí, metal. sí, sí. Y empiezan a encontrar distintas partes del buque, hasta que ya encuentran como la parte central, lo Ajá. principal. ¿Qué es lo que lograron con esto? Que como el pueblo de los choros era muy poco conocido, de hecho es como un pueblo súper, entre comillas, pobre, Ya, sí. son pescadores. Como ellos fueron los que ayudaron desinteresadamente a los del naufragio, para devolverle la mano, estos investigadores pretenden rescatar lo que más se pueda del buque Ya. y crear un museo que va a quedar en la misma localidad de Los ya. Choros. Ujú. Y eso va a ser como una vuelta de mano para ellos, porque al mismo tiempo va a servir para el turismo. Sí, correcto. O sea, mucha gente va a empezar a ir, miren, estos son los restos del Itata, bla, bla, bla. Claro. Y eso va a generar turismo en la zona y un incremento económico que les va a ayudar bastante. Ujú. Va a ser la vuelta de mano por haber ayudado a estos náufragos. Sí, muy bien hecho. Así que una historia triste que está terminando con un final feliz, entre comillas. Aún no termina. Que, bueno, aún no termina, pero Ajá. va para allá. Por ahí va. Esperemos que sí. De hecho, hay un libro que escribió uno de los sobrevivientes del Itata, que se llama La tragedia del vapor Itata, y el sobreviviente no puso su nombre en el libro, está como anónimo. Ya. Pero ahí él relata todo lo que vivió y lo que aconteció, todos los hechos alrededor del incidente. Sí, correcto. Así que también una recomendación para quien quiera conocer un poco más a fondo de esto, de esta tragedia, busquen ese libro. Sí. En verdad, cuando empecé a investigar la primera vez, fue porque alguien me lo mencionó, me dijeron, vi un documental que habla de tal cosa. Me llamó la atención, empecé a investigar. Ajá. Y realmente queda súper sorprendido por lo que pasó, sobre todo cuando te enteras que iban niños. Sí. O sea, el hecho de familias completas, y que de 500 personas se salvaron solamente 26. Ajá. Hay fotos, hay registros fotográficos de los sobrevivientes. De hecho hay una foto que aparecen como 14 personas en total, no aparecen todos. Y te das cuenta, pues son todos hombres, entre comillas, jóvenes. Sí. Entonces tú dices, puta, aquí fue instinto de supervivencia, resistencia física y si es que sabía nadar. Sí, correcto. Y te das cuenta así como somos seres tan pequeños ante la naturaleza. Y a veces tratamos de desafiarlo. Yo creo que ese fue el principal problema, que estos ingenieros, no quiero decir ni
no quiero hermanar a esta historia con ninguna universidad que tenga ingenieros pencas, pero que estos ingenieros hayan intentado desafiar al mar, dándole a este buque más de lo que podía dar. Mira, en la entrevista que le hacen al sobrino nieto del capitán, él dice que hay dos factores fundamentales por lo que se desató esto. Ajá. El apuro y el dinero. Porque decía, ¿por qué hacen zarpar un buque sabiendo que las condiciones climáticas no acompañan? Correcto. Por apuro. Por apuro. ¿Y por qué sobrecargaste mucho más de la capacidad del buque? Por dinero. Entonces decía que don apuro y don dinero eran como la clave de Ajá. toda de esta tragedia. Y al final te quedaste sin dinero, sin pan ni pedazo. Así es. De hecho, perdiste dinero. En el mismo sobrino nieto, el mismo personaje que te mencionaba, decía que entre los relatos que habían alrededor de la tragedia, sobre todo por el tema del rescate, como te dije, estaba a cargo Edgardo von Schröder, y muchos de la armada decían que si hubiese estado a cargo el capitán Gómez Carreño, él hubiese mandado a todas las flotas de la armada a rescatar al buque. No se hubiese hecho sangre de cabeza, nada así, los manda. Pero von Schröder tenía otro pensamiento. Entonces decía, bueno, lamentablemente cuando hay distintos criterios, ya sea en lo que es la armada o en cualquier parte, las historias cambian rotundamente. Lamentablemente la persona que estaba a cargo no tomó la decisión idónea y que hubiese hecho la diferencia. De hecho, el mismo personaje te decía que si se hubiesen enviado a la escuadra que estaba ahí a 1 hora, hubiesen rescatado mucha más gente de la que realmente sobrevivió. Sí, ese es uno de los principales problemas a nivel país, que la mayor parte de los problemas son porque no está la persona idónea al cargo. Y mucho ya lo estamos viendo ahora. No voy a dar nombres, pero ustedes saben de quién hablo. Sí, uno de brazos cortitos que anda por ahí. Ajá. Bueno, eso sería lo que les traía hoy. Sí. Espero no haber dejado a nadie triste con esta tragedia. Las vaquitas. Me duelen las vaquitas y los borregos. A mí me duelen ellos y los niños. Sí, las vaquitas y los borregos. Así que bueno, espero que les haya gustado este tema. Si alguno se interesó, ya saben, en internet hay bastante información al respecto. Correcto. Esta corroboré de que eran varios relatos que sí concordaran entre sí. Ajá, sí, es lo que hacemos siempre. Lo que hacemos siempre. Así que lo que encuentren les va a ser como lo correcto. No van a encontrar ninguna discrepancia. Ajá. A lo mejor van a encontrar uno con más datos, otros con menos datos, pero depende de lo que ustedes quieran investigar, claro, lo que van a encontrar. Muy bien. Así que los dejamos hasta aquí. Sí, hasta este sería el capítulo de hoy día. Volviendo de nuevo. Sí, ya estamos de vuelta. Sabemos que nos echaron de menos. Ya, no lo nieguen. Ahora vamos a ir a mimir. Sí, corresponde. Ni supieran la hora que estamos grabando de nuevo. Y 10 semanas. Bueno, será todo por hoy día. Nos veremos en la próxima edición. Sí, ya saben, visiten las páginas de nuestras tiendas amigas de Las Bellas y Rebeldes y las chicas de Wicked Game. Ajá, vayan, compren un dildo, compren ropa bonita y escuchen el Vortex. Y tengan una excelente Nochebuena todo diciembre. Sí. Sobre todo con Wicked Game. Ajá. Que tengan una blanca y feliz Samhain. O sea, Navidad. Hasta chao. Hasta chao.